Acá en Coworker siempre digo esto, que hay actores que interpretan personajes y otros actores que saben crear mundos. Y él es de los segundos, productor, actor, director, alma mater de obras que ya son parte de la historia de nuestra cultura, como El Equilibrista, El Amateur. Bienvenido, Mauricio de Ayub. Qué linda presentación, muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Qué lindo tenerte, te agarramos en un momento un poco más tranquilo. Bueno, una semana con menos salidas porque este fin de semana no salgo. Llevo más de 80 ciudades de Argentina, 6 países, van a ser 7 ahora porque entre el 14 y el 20 me voy al Festival Internacional de Artes Escénicas de República Dominicana, en Santo Domingo, y en julio vamos a Chile. Ya hemos estado en Madrid, en Tel Aviv, en Caracas, en Miami, en Uruguay, en Punta del Este. El mundo en tus manos. Sí, increíblemente y de menor a mayor también, ¿no? Se ha ido generando todo esto y ha hecho que haga una vida bastante atípica para un espectáculo nacido en el Teatro Independiente, que es hacer 2 espectáculos a la vez, siempre en Buenos Aires, los miércoles uno, los jueves el otro, y los fines de semana rotando en gira en distintas ciudades todo el año. O tenés todo anotado, o tenés alguien que te va haciendo como el recordatorio, che, este fin de acá, mañana allá, porque es imposible. Recién mandé ¿no? una confusión que tuve y digo, me falló la agenda electrónica que me compré en Japón, porque tuve unos días. Y mandé la foto de los papelitos donde tengo todo anotado. Y está bien. Siempre y está el papel termina siendo lo mejor, ¿eh? Soy antitecnológico en ese sentido. Pero bueno, es lo que a mí me funciona. Obviamente. Ahora, me vuelve loca esto del actor que dirige, el director que actúa. ¿En qué momento lográs vos, si es que lo lográs, cuando estás sobre el escenario, como olvidarte del director o sentís que estás permanentemente como corrigiéndote? No me olvido nunca. No, me cargan. No lo podés separar. Sí, me cargan en mi equipo porque yo digo siempre que el teatro me gusta media cuadra antes de llegar y media hora después que se fue el último espectador, ¿viste? Antes de llegar ya veo si hay lugar para estacionar, si está el aire acondicionado prendido, si la sala está debidamente barrida. Estás en todo. Llego al escenario y pruebo las luces, la escenografía, la utilería. Y cuando termina me encanta saber qué dijo la gente, qué pasó con uno que se quedó no sé qué, o otro que se paró, que no sé qué. Y ya saben y entonces se quedan a contarme lo que pasa. Más como salgo y saludo a todos los espectadores en todos los teatros. Porque eso es una cosa de locos, es una suerte de ritual también de salir al hall y encontrarte con los espectadores. Según Mirta rompo un poco con el código. ¿Por qué? Porque los artistas, ella lo dijo en la última vez que estuve con ella, hace muy poquito en el programa, los actores se ocultaban de los espectadores y yo al revés salgo a buscarlos, ¿no? Yo lo hago por una estrategia que en realidad me la sugirió Carlos Rottenberg cuando hice mi primer temporada de verano en Mar del Plata hace 28 años. No me conocía a nadie y él me dijo, tu espectáculo le va a... ¿Con él? ¿La hiciste con él? No la hice con él, pero lo fui a ver antes de ir. Porque para que te dé consejos. Porque decidí no hacerla con él porque elegí un teatro que se inauguraba y no uno de los de él. Bien. Pensando en que el teatro que se inauguraba iba a tener distinta llegada para, como él decía, un actor que nadie conocía. Él decía, tu espectáculo le va a gustar a todo el mundo, pero ¿cómo hacemos para que te vengan a ver? Claro. Entonces me dice, ¿por qué no haces? Pensó 2 o 3 estrategias y una de ellas fue, hacer teatro con garantía. Decí que es con garantía, que si a alguien no le llega a gustar, tiene que ir a un escribano y demostrar por qué no le gustó y el escribano le devuelve la plata. Carlos, con su característica personalidad, me dijo, pongamos que el horario de escribanía sea el de playa, cosa que la gente no vaya. No va a ir jamás. Y yo le dije, Carlos, ¿cómo voy a venir a hacer mi primera temporada con esa jactancia de que hago teatro con garantía? ¿Qué van a decir los compañeros, los de Mario? No me animo. Bueno, pasaron muchos años, hice los primeros ensayos del Equilibrista y veía que los espectadores que venían, que eran amigos, gente de distintos palos, que yo invitaba como para testear el espectáculo, quedaban choqueados en la butaca, emocionadísimos, no se iban, me daban unos abrazos tremendos. Y digo, por ahí esta es la oportunidad para aplicar aquella estrategia de Carlos. Y comuniqué en un spot de 30 segundos en un par de radios que era teatro con garantía, que si de verdad no te llegaba a gustar, yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero de las entradas. Increíble. Ni un escribano, nada. No, yo.
Yo mismo. Entonces yo tuve que salir al hall con un banner, con una no encargada de boletería. Por ahora no te sucedió. Ahora te cuento qué pasó. La encargada de boletería con un cartelito, cosa de que fuera posta. Porque, y entonces me di cuenta que me tenía que cambiar rápido para que la gente viera que la promoción, pues lo levantaron de los diarios, lo decían en varios lados, qué raro, qué osadía o no sé qué, ¿no? Bueno, se empezó a armar una cola en la gente para hacer una devolución. Muchos me hacían chiste con respecto a esto y otros hacían esas devoluciones que habían hecho los primeros amigos que habían venido a los ensayos. Y se armó una relación muy linda en el hall. Entonces empecé a salir al hall de todos los teatros. Te digo que en otros países las entrevistas empiezan diciendo, bueno, estamos aquí con un actor que, como nunca hemos visto, devuelve el dinero a la entrada, como que es una cosa muy llamativa, cosa que le agradezco muchísimo. Es parte del espectáculo casi. Si un día no tenés ganas de quedarte o no podés, fuiste. Bueno, hace poco tuve que ir a la entrega de los premios Estrella de Mar y tuve que decirlo antes. El actor se retirará, cuando termine no podrá quedarse en el hall. Y una espectadora me dijo hace poco, yo lo quise saludar cuando fui a verlo a Mar del Plata, pero usted se iba a recibir el premio, no estuvo. Le pasó factura. Se acordó, mirá vos. Pero bueno, se ha armado una relación re linda con la gente, porque la gente al saber que estoy comparte devoluciones del espectáculo. El espectáculo es muy conmovedor, la gente termina muy, muy sensibilizada. Entonces yo recuerdo frases y charlas preciosas del hall de los teatros. Y eso o sea es lo que más lindo, no lo pienso dejar de hacer. En definitiva, y está buenísimo. Esa devolución no es la que te llena. Y en este camino del hacer, Mauricio siempre decía que te costó bastante, digo, ganarte, ¿no? Tu lugar. ¿Qué consejo le darías al Mauricio de antaño, ya con el diario del lunes, que te funcionó? Como si vos fueras Rottenberg, ¿no? Sí. Una cosa así. Pasa muchas cosas con eso, porque yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos y no lo advierten. Cuando uno se quiere iniciar en una profesión, pasa a ser una marca que no se vende, ¿no? Es alguien que golpea puertas, que pide, que espera. Y el otro lo mira como algo que no tiene ningún valor, porque teóricamente no ve el potencial que tiene. A mí me pasaba eso, yo veía cómo me corrían, me sentía un número, me sentía ninguneado. Sentía que era absolutamente inofensiva mi presencia en todos los lugares donde iba. Pero eso no tenía que ver, ¿crees? Quizás ya elaborado en el tiempo con un tema de autoestima también. No, porque ¿no? Yo volví a mi casa y yo sabía que yo tenía algo para ofrecer. Claro. Y yo sabía que lo mío a la larga tenía que funcionar, pero no entendía por qué el otro necesitaba o que yo estuviera vestido distinto, o que yo conociera a alguien de cuando era chico distinto, o que hablara inglés, o que estuviera de novio con tal, o que viviera en tal barrio, ¿no? Esas cosas que necesita la sociedad, que si vivís en determinado barrio tenés dinero, si vivís en otro no, si tenés determinada marca en la cartera o en la ropa, sos de determinada onda, y si tenés otra no. El cargo en el que ocupás en tu empleo, si sos un jefe tenés una onda, si tu auto es 0 kilómetros es una cosa. O sea, claro, todo eso a mí me daba la sensación de que yo tenía demasiado cara de ¿qué va a ser este que está acá? ¿No? Y entonces yo tenía que dar vuelta a eso. En un momento, conté hace poco, que yo había leído que a Ronaldinho le habían construido un botín con piel de camello porque era más resistente que el cuero, pero a la vez era más sensible y le permitía saber a él con qué parte del pie le pegaba la pelota para dirigirla al ángulo donde necesitaba hacerlo. A mí me pareció una excentricidad tremenda. Yo iba de pensión en pensión y digo, ¿quién me va a construir un botín a mí para lo que yo quiero hacer? ¿No? Me di cuenta que yo me iba a tener que inventar a mí mismo. En ese momento yo era actor y golpeaba puertas y iba con fotos a los canales y me di cuenta que yo tenía que escribirme una obra si quería mostrar que podía más. Cuando la escribí me di cuenta que la tuve que producir, porque al productor que se la llevé me dijo, es una ópera prima de un actor desconocido. Yo no había El Amateur. El Amateur. Y así fui pasando de actor a autor, a productor, a director, a dueño de sala, por necesidad. Claro. Y por sobreponerme a esa especie de rechazo que no era agresivo, era simplemente correte que viene tal, ponete acá, porque venían los que eran importantes. Mirá, vos te autogestionaste, digamos. Sí. Todo, sí. siempre. Entonces al que está empezando, por supuesto le diría que jamás pierda las esperanzas, que confíe absolutamente y que trate de hacer lo que yo hice
en un momento determinado, y es que hice una especie de pacto conmigo mismo, de pensar que lo mío no iba a ser rápido, lo mío iba a ser a la larga, y que si yo mejoraba, aprendía, pulía y lograba tener algo para mostrar mi corazón, a la larga lo mío se podía dar. Bueno, la materia Eso- habla un poco de eso, ¿no? De perseguir lo imposible. Sí, exactamente, sí. De hecho, yo la materia la escribí en esos momentos inciertos donde la realidad me decía más que lo mío no iba a ser posible, que iba a tener cierto horizonte de realidad. Y la escribí para darle un poco de sentido a esos días un poco tristones en los que volvía cansado después de todo el día de intentar hacer lo mío y de comprobar que lo que funcionaba era otra cosa. Claro, ¿no? claro. Nació en los 90 el amateur. Ahora, ¿qué Sí. se siente hoy volver a ponerse esa camiseta de ciclista en esta segunda vuelta? Hay algo buenísimo que pasa, porque tener un sueño a los 30, con la edad que yo lo hice, implicaba algo en el espectador. Pero seguir teniendo un sueño a los 60 implica otra cosa. Claro. Esa conmoción de ver a un tipo a esa altura de la vida insistir en lo que siente, en lo que quiere, en lo que sueña, le produce una emoción distinta al espectador. Yo creo que el espectáculo hoy está mucho más valorizado, sobre todo porque el mundo en el que vivimos es mucho más frío y más indiferente de lo que era en los 90, cuando a mí no se me daban las cosas, pero había un montón de gente que la pasaba bárbaro y que lograba todo lo que quería. O sea, no se estaba cumpliendo mi utopía en los 90, pero se cumplía la de muchos otros. Lo que yo no sabía era cómo establecer un puente invisible que me acercara a esa fiesta en la que yo no participaba. Y no te dejaban participar tampoco. Lo bueno es que la negativa no me hizo cambiar de idea, no intenté parecerme a los que les iba bien porque hubiera perdido lo que soy, que son finalmente las razones por las cuales el público me ha elegido, digamos, porque los valores que creo que tengo hoy eran los mismos que tenía antes. Sí. ¿En ningún momento de esos malos días donde no te cerraban puertas pensaste en cambiar? De hacer otra cosa? No, ¿Nunca se te pasó por la cabeza en el peor día de que volviste después de golpear 30 puertas era todo, no? por eso es que le agradezco tanto a ese pacto, que lo recuerdo en la mala, ¿no? Cuando Esos días yo malos. decía, por más que yo vaya al gimnasio y siga comiendo sano, tengo que mantenerme porque va a ser muy largo esto, pero lo voy a hacer hasta que se dé, porque sentía que si no lo mío no servía. Había escuchado, mira, en un momento escuché que Yupanqui decía, el éxito hasta se puede mendigar, solo la gloria se conquista, dijo en una entrevista. Y yo dije, sí, es verdad, ¿no? Yo podría hacer otras cosas para acceder, pero ¿y después qué hago con eso que conseguí? Si yo sé cómo lo conseguí. Tuve la fuerza. fuerza de convicción. aguantar, Sí. pero fundamentalmente la convicción de que Iba a llegar. lo mío no tenía que ir para el lado de donde me llevara el viento, sino que tenía que ir para donde yo quería. Y Seguiste bueno, tu intuición, eso había es que interesante. seguir pase lo que Claro, pase. Sí, sí. claro. La otra obra que también estás haciendo al tiempo que la amateur se llama El equilibrista. Hay una frase que está buenísima y que repetís, ¿no? Esto de que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Sí. ¿Y en qué momento vos decís de la vida que tenías mucho miedo y dijiste, bueno, voy a perder el equilibrio a ver qué pasa, ¿no? Y fue un poquito antes de este momento en el que escribí El amateur, porque yo estudiaba una carrera universitaria que no me gustaba, para ser buen hijo. Vivía en una ciudad que me era un poco hostil, ¿Dónde? en Santa Fe. En ¿Santa Fe Capital? En Santa Fe La ciudad Capital de Santa estudiaba Fe. Ciencias Económicas. Nada que ver. Nada que ver. Universidad del Litoral, seguro. Época de dictadura, nos metían presos por ser actores, por ser teatro, por ser estudiantes, por tener pelo largo, por cualquier cosa. Y nada me indicaba demasiado de que si yo dejaba todo y perdía el equilibrio, algo podía pasar conmigo. Casi todo lo contrario, ¿no? A lo que más me llevaban era tratar de mantener el equilibrio y tener un trabajo formal.
Y ahí yo, después de 2 o 3 años de insistir, decidí dejar todo eso e ir por lo que no conocía, pero era por lo que latía mi corazón, que era esta vocación. Por supuesto que la mayoría me decía, ¿pero a dónde vas a ir? Sería como ¿Quién patear un vas poco a...? el tablero, ¿no? Claro. Lo que haber sido claro. la charla con tus viejos, ¿no? Sí. Dejo la carrera. Lo que pasa es que ya venían varias charlas más complicadas cuando venía de rendir. Claro. Y salía mal. Y mi madre me decía, ¿otra vez saliste mal? ¿No aprobaste? Sí, es que no querías ¿No eso. aprobaste? Así Aparte, era, sí, era- así. ay, las cuadras previas a llegar a la casa de mi viejo para decir, bueno, hable también. Para así. decirle que te he ido mal. Porque era una sorpresa tan linda que llegara. Claro. "Yeah, ¿cómo te fue?" Mal. Y la cara, no, así, era Y terrible. bueno, Entonces no yo era el también camino, no era por ahí. Quería terminar con Sí, eso también. sí, ¿no? está Era- bien, y lo lograste, y un poquito después de toda una carrera, un camino recorrido, seguís caminando por esa cuerda floja, imagino, ¿no? Que de Sí. eso se trata. Pero vamos a hablar en un ratito, si te parece, un poco de tu concepto de éxito, de fracaso, pero también del equilibrista y de cómo surge esta obra de un viaje tuyo a Italia y de volver un poquito a esas raíces, ¿no? A la familia, a los abuelos. ¿Ponemos música? Dale. ¿Te parece? Dale. Una canción y Música. seguimos charlando acá en esta tarde de lujo con Mauricio de Ayú. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie, La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes, De 7 a 10. Un nuevo punto de vista
En Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. Tarde de Now. La actualidad 979. Estamos disfrutando esta tarde con Mauricio Dayub, actor, productor, director, el equilibrista, el amateur, el alquimista, podría ser, pero no. La próxima. La próxima, claro. Disfrutando de él arriba del escenario, de estos unipersonales que ya son un éxito, haciendo funciones por todo el país, incluso el mundo. Hablábamos de lo que fue en aquel momento el fenómeno, ¿no? Tok Tok, que también te ha dado mucho, ¿no? Muchísimo, sí, muchísimo. Una experiencia. Bueno, fue la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Tremendo. Yo llegué a hacer 9 años y medio consecutivos, 2.753 funciones, con una rutina diaria de 8 funciones semanales, que era un montón. Aprendí el arte de la repetición, Claro. cosa que en ese momento yo decía, ¿a quién le pregunto? Mis maestros jamás tuvieron que hacer tantas funciones, ¿no? ¿Cómo se hace para que la segunda de cada noche salga igual que la primera? Que es lo más difícil. Exactamente. Y al otro día volver con ganas de hacer 2 de nuevo y al otro día volver con ganas de hacer 2 de nuevo, ¿no? Ah, o sea, metían 3 días de 2 funciones. Miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. ¿Y cómo hacías entonces? ¿Cuál era tu recurso o Mirá, herramienta yo para lograrlo? Me di cuenta en ese momento que yo hasta Tok Tok tenía como premisa cuando salía al escenario gustar. Porque si gustaba, el que había venido iba a traer a alguien más. Entonces la otra función iba a tener alguno más sentado ahí. Cuando yo llegaba a Tok Tok estaba todo vendido, no hacía falta gustar. Ya estaba vendida la semana y la siguiente. No me era útil, no me conmovía, no me producía nada especial gustarle a los espectadores. Entonces me di cuenta que tenía que reemplazar ese deseo por otro. Y empecé a tener que pensar en la segunda función, que era un futbolista vendido a un país, a un equipo del exterior, y que en el primer partido salía a la cancha y estaba mi maestra de primer grado, mis hermanos, mi mamá, para darle importancia a la función, para no fallar, ¿no? Y un día en el café de la esquina del multiteatro me lo encontré a Enrique Pinti. Y le digo, Enrique, qué bueno que te veo. Hoy tengo 2 funciones de nuevo y hace semanas que me pregunto, vos hiciste 10 años de salsa criolla. Tremendo. ¿Cómo hacías con la segunda función? Y él me dice, yo pensaba que en el primer palco había venido a verme Fellini para elegirme para una película. Increíble. Iba cambiando los directores que me gustaban. Digo, bueno, estoy en el camino porque yo estoy pensando situaciones similares, Claro. para que me dé deseos y ganas Claro, ahí de poder entendiste que era hacerla. totalmente normal lo que te pasaba y no una crisis con tu vocación, ¿no? Sí. Bueno, justamente ayer nos tocó despedir al gran Beto Brandoni, un tipo que ha defendido la escena nacional como nadie, a Sí. los autores argentinos también, un irrepetible, si se quiere, arriba del escenario. ¿Qué es lo que más admirabas de Beto como colega? Bueno, muchas cosas. El derrotero que todos conocemos, el alcance de lo que hizo como actor, de jugar en primera durante tantos años, en todos los rubros, en cine, en teatro y en televisión, algo que ya será irrepetible, ya los actores no podemos tener ese alcance, pero también esa decisión de ser un actor argentino a full, ¿no? Él debe hacer casi 40 años que decidió no hacer autores que no fueran argentinos y se transformó en esa seguidilla de esencias argentinas que llevaba adelante en sus personajes, en el primer actor nacional, ¿no? Porque no hay manera de desarrollar tanto esa esencia si no es repetitiva, ¿no? Y él la hizo durante todos los años, por eso todos sus personajes tenían la argentinidad al palo. La identidad, Tremendo. ¿no? Por algo Tremendo.
nos han quedado tanto su tono, su mirada, sus pausas. Hay algo de lo que él hacía que te enseña, ¿no? Y que por supuesto le llega a todos los espectadores. Sí, y hay algo también de esa identidad, si se quiere, que vos lográs a partir de estas 2 obras que estás hoy presentando, que es El Equilibrista y El Amateur. Y volviendo un poquito al Equilibrista, contabas que tiene que ver con un viaje que hiciste al pueblo de tu abuelo en Italia. ¿En qué momento dijiste esto no puede quedarse simplemente acá, tiene que ser una obra? Uy, de casualidad, ¿sí? como las cosas más importantes de la vida. Estábamos trabajando con los autores y no teníamos personajes femeninos. Y el mundo viraba alrededor de la mujer, ¿no? Y nos daba la sensación de que un espectáculo sin personaje femenino era incompleto, que había algo que era antiguo, ¿no? Y yo no quería actuar de mujer, no quería imprimirle ese estilo al espectáculo. Entonces empezamos a pelotear monólogos de mujeres, buscando la manera de incluirlo en lo que queríamos hacer, sin que yo tuviera que trasvestirme o pintarme, ¿no? Y en ese intercambio yo les conté, yo tengo una historia de mi abuela y de mi mamá, las dos son mujeres. Les conté lo que me había pasado yendo a filmar una película, Yugoslavia, bueno, he contado muchas veces la historia. Trato de no contarla tanto, pero si quieren se las cuento como ustedes me digan. Yo no tengo ningún problema. Sí, claro, acá estamos, bueno, para disfrutarte. Bueno, yo fui a rodar una película Yugoslavia en los 90. Cuando llegué estaba lloviendo. Me dijeron, mira, tenés 2 días libres porque va a llover 2 días seguidos y no se pueden rodar tus escenas en exteriores. Yo inmediatamente, no sé por qué, pero decidí ir al pueblo de Italia donde había nacido mi mamá y mis abuelos. Ya estabas enfrente. Sí, estaba en un vuelo de 2 horas, de 1 hora y media. Saqué el pasaje lo más rápido que pude. Llegué a la estación de Roma. Tuve que ir a Estación de Termini a tomarme un tren. En el tren, que demoraba muchísimo porque saqué mal y paraba en todos los pueblos, El lechero. se me fue haciendo tarde y llegué, yo tenía al otro día que volver, y llegué al pueblo finalmente donde había nacido mi mamá y mis abuelos, 6 de la tarde, ya anocheciendo, sin tener la dirección porque mi abuela me dijo que ya no la recordaba y además me había dicho no vayas porque ya no quedan familiares. Y yo apurado, tratando de encontrar una iglesia y la calle que mi mamá recordaba que se llamaba del Campanile, porque tenía una campana, una torre de piedra con un reloj en la parte superior. ¿Qué pueblo? Manfredonia, provincia de Foggia, a 35 kilómetros de Bari, en el sur de Italia. Y golpeando puertitas, bueno, entré en 2 casas, donde al escuchar que era actor argentino, yo no hablaba italiano, trataba de expresarme, ellos hablaban dialecto, no nos entendíamos. Enseguida escuchaban argentino, me hacían pasar, porque todos tienen parientes que se vinieron a la Argentina. Claro. Cuando nos sentábamos en el living y yo empezaba despacito a decirles el apellido de mis abuelos, ay, no. Todos lo conocían. No era el de ellos, ellos creían que yo era familiar de ellos. Entonces me decían, bueno, no importa, trae para comer. No, yo me tengo que ir. Se me hacía la hora y yo no sabía ni dónde iba a dormir esa noche, no tenía nada armado. Claro. Bueno, en una casa que parecía bastante, y por eso entré a la casa donde yo nací, en Paraná, en Entre Ríos, me dijeron que conocían el apellido y que iban a llamar por teléfono para ver si era así y me podían venir a buscar. A los 15 minutos me vino a buscar un señor muy alto, me acuerdo, con un auto blanco, que me miró así como tratando de generar confianza, porque era un desconocido, claro, ¿no? Y solo la contraseña fue argentino, Maradona. Claro. Sí, digo yo, Maradona. Bien, te porto en la misma máquina. Y nos fuimos hablando de fútbol y de Maradona en el auto. Me llevó a una casa donde, enterados de que yo estaba en el pueblo preguntando por ellos. Ya se ¿cuánta gente? Te diría de 20.000 habitantes. Grande. Y bueno, sí. 20.000 personas. Todo giraba en torno a un puerto. Mi abuelo había sido hombre rana. Ah, mira. Por supuesto que cuando vivían mis abuelos en un pueblo mucho más chiquito. Y ya había varias personas que estaban ahí porque eran parientes que le habían dicho, che, hay uno que está preguntando y es argentino y viene de parte de... Es increíble, se empezaron a hablar entre todo el pueblo. Se llamaron por teléfono, claro. Y cuando yo llegué, ya había 4 o 5 ahí que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela.
Y yo dije, otra vez estoy en una casa equivocada, si mi abuela me dijo que no quedaban parientes. Ah. Y la habían ido a buscar a la misa, a la hermana de mi abuela, para avisarle que yo estaba. Ella estaba en misa a las 7 de la tarde. Cuando esta señora llegó, y yo empecé a escuchar que subía la escalera, y apareció, me miró y con una emoción terrible, se me vino encima, me dio un abrazo, y yo por encima del hombro de ella empecé a mirar de nuevo a los que estaban ahí, y recién ahí les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Y yo, entre el latido de ese corazón, la agitación que tenía esa señora y los rasgos parecidos a mis tíos, digo, esta es mi familia, estoy bien, no estoy mal. Estos deben ser parientes míos. Bueno, a los 10 minutos se armó una comilona gigante, empezaron a abrir las partes de una mesa, sí, poner sillas, tocaban el portero, llegaban más. Una señora viejita, toda vestida de negro de la guerra, que me dijo que era íntima amiga de mi abuela y que ella con sus propias manos le había puesto a mi mamá en el barco para cuando partió para la Argentina. Reconstruir tu propia historia, ¿no? También era encontrarte con vos mismo. Yo quería grabar todo eso en mi cabeza para poder contar después en Argentina que esto había ocurrido, que era cierto. Vos no fuiste a buscar eso, vos fuiste a ver si había alguien. Yo fui a sacar una foto con eso, a la casita donde había crecido mi mamá. Que no es contaba, que estaban esperando los familiares. No, para nada. No, todo sorpresa. Mi mamá contaba que jugaba en la vereda de una callecita que tenía como unos limoneros y ella jugaba arriba del árbol. Yo pensaba sacar una foto al árbol, a la puerta, para decirle, esto es mamá el recuerdo que vos tenés. Eso. De hecho, cuando estaba terminando la cena, que yo ya tenía una valija llena de regalos yo tenía que volver al otro día temprano. A las 6 de la mañana salía el tren hacia la estación y la estación al aeropuerto. La maleta llena de regalos para mi abuela, que yo había memorizado quién le regalaba qué y por qué, para poder decirle esto es por tal cosa, porque todos eran recuerdos personales que ya habían quedado de cuando ella se fue la última vez. Estamos hablando de los 90. En los 90. Y yo escuchaba mucho que decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Cómo está la Giuseppina? O sea, preguntaban entre ellos, ¿no? Y en un momento el que me lleva a ver la casita esa a la que yo le quería sacar la foto, me dice, ¿vos sabés por qué tu abuela hace 55 años que nunca llamó por teléfono, nunca escribió una carta, nunca vino? No, ella me dijo que no recordaba la dirección, que no quedaban familiares. No, me dijo. Y ahí me contó lo que había pasado. Me contó que mi abuela, con 17 años, se había enamorado de alguien que no podía. Ni a la mamá ni a la hermana le gustaba. Yo. Esta persona la dejó embarazada. Claro. Por la vergüenza que significó en el pueblo, él se tuvo que tomar el primer barco que partiera para América. Historias del pasado, ¿no? Y le dijo a mi abuela, yo te voy a escribir todos los meses hasta que junte la plata para mandarte los pasajes, así vos venís a donde yo esté. Mi abuela durante 5 años nunca recibió ninguna carta. Y un día, mi abuelo ya desesperado, no sabía qué hacer, mandó un familiar de él a preguntarle por qué no le contestaba las cartas, que ya tenía el dinero para los pasajes para que se viniera a vivir con él. Y ahí mi abuela se enteró que la hermana y la mamá le escondían las cartas. Es bien ficción, o sea, es una novela. Es una película. Para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Entonces ella con su hija, con mi mamá, se fueron de la casa enojadísima y nunca más les hablaron. Claro. O sea que la hermana y la mamá, por cuidarla, por protegerla, esas cosas, la perdieron para siempre. Por eso yo escuchaba tanto ¿dónde está la Giuseppina? Claro. El tema es que cuando volví a la Argentina, lo primero que tuve que hacer era ir a la casa de mi abuela a decirle, abuela, estuve en tu pueblo. Sí. Y me encontré con este. Y la abuela se dio vuelta, estaba con el mate, me acuerdo, se dio vuelta y me miró y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Claro, bueno, pero ahí también es un poquito conocer la historia, es también soltar, ¿no? Claro. Y fue un poco así para todos, porque todos entendimos por qué mi abuela era como era. Claro, todos creíamos que la abuela era fría. Y bueno, y llevas todo esto un poquitito, estos objetos y todo lo que tenés en esa maleta al equilibrista, ¿no? Sí. A esta obra que haces con tanto éxito también y que logra conmover y traspasar y que ha logrado, ganaste el oro. Gané el oro en la temporada de Buenos Aires, el Ace de Oro, y la Estrella Mar de Oro en la temporada de Mar del Plata. Increíble. Y el Conex de Platino como mejor unipersonal de la década. Conex de Platino, Ace de muy Oro, fuerte. Premios, reconocimientos, todo Muy eso. fuerte. ¿Qué lugar ocupan esos reconocimientos en tu vitrina, en tu casa? ¿Le das bola, no le das tanta importancia o quizás deja la vara un poco alta? Están en mi estudio y
y los veo, acompañan. Sí. Sobre todo los primeros, los que me permitieron ascender el primer escaloncito cuando chocaba tanto. El premio Revelación, por ejemplo, cuando no me esperaba que alguien de los jurados me hubiera venido a ver, porque venía muy poca gente a ver esos espectáculos. Y entonces a partir de ese premio ya me fueron un poquito más fáciles las cosas. Esos los quiero mucho a los premios. Son mimos. Han sido los que, por mi perfil, los que me han permitido acceder a muchas otras cosas que no hubiera accedido de ese modo. La productora que mantiene Chacarena hace 23 años se llama Sin Contactos Producciones. Sin contactos. A mí en esa época me decían, vos necesitas un contacto, vos tenés un contacto. Y yo decía, ¿qué es un contacto? Qué bárbaro, ¿no? Claro, no tenés... ¿Y seguís así o más o menos ya armaste tu agenda de contactos? No, soy incapaz de pedir nada. ¿Serio? No, me encanta... El estilo es ese, es tu Me personalidad encanta, también. sí, me encanta conseguir las cosas trabajando y no tener que esperar a nadie y no depender absolutamente de nadie. Por supuesto que tener que perder muchas otras cosas, ¿no? Porque en general es un dinero que tengo que gastar para no tenerlo ni de canje, ni de favor, ni de intercambio de nada. Y por supuesto es un dinero que no te queda. Pero me queda una tranquilidad extraordinaria y no la cambio por nada. Y también tenés tu refugio, que es tu familia, ¿no? Con tu hijo, que ya, bueno, ¿cuántos años tiene? 13. Grande, 13 años. Con Paula, tu mujer. ¿Qué crees te hizo cambiar el nacimiento de tu hijo en cuanto a la valoración del tiempo, en cuanto a tu trabajo? Y mirá, yo creía que no me faltaba nada. Por cómo vivía, porque hacía lo que me gustaba, hacía lo que quería, y me iba bien. Y cuando nació, me di cuenta que me faltaba lo principal. Pasé de 0 a 100, así, de esa diferencia. Increíble. De hecho, no sabía nada, no había planeado tener un hijo. No tenía ninguna experiencia, no había visto a otros como para saber qué se hace. Y me sorprendió mucho a los 10 días darme cuenta que era experto en lo que podía necesitar mi hijo sin que nadie me lo haya enseñado. Bueno, es un poquito esa intuición también que tenés, ¿no? Pero realmente me sorprendió porque yo antes de que naciera... a vos mismo. Sí, antes que naciera yo le decía a mi ¿cómo mujer, voy a hacer? tengamos arriba una señora de esas que saben que cuando llora de tal manera y vamos y le preguntamos, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer tal cosa. Me daba terror estar con una criatura sin saber qué hacer. Y cuando para vos, tu me señora, sentí tan seguro de que primerizo. yo primero, Vos, tu señora, sí, claro, los dos todo nuevo. Sí. Sí, yo siempre fui muy reflexivo, me tomé mucho tiempo en decidir ser padre. Y está muy bien, porque todo lo tuve- que haces lo vas haciendo con mucha convicción Claro. también y lo vas disfrutando en el camino, ¿no? Sí, la verdad es que es como si fuera algo que no elijo, que me sale así. Pero agradezco porque me gusta la vida que tengo y me gusta lo que vivo. Y sentís que, Y no lo podría que tu hacer de otra hijo manera. respira el arte desde ya en tu casa, ¿no? ¿Crees y lo imaginás siguiendo esos pasos? No porque ya demuestra que no... Tal vez por algún error mío, que muchas veces de chiquito le decía, acompáñame que vamos al teatro, y él venía ilusionado, y cuando yo llegaba al teatro me preguntaban 1000 cosas de trabajo. Claro. Y era una oficina, y él, básicamente. claro, y sí. él, no es que íbamos los dos a jugar al teatro. Sí. Yo me Faltó quedaba lo trabajando. lúdico. Él me acompañaba, pero... Claro. Sí. Entonces ya ir al teatro ya sabe que es ir a trabajar. Claro, entonces, no vio es tanto lo el detrás de mismo, no es lo escena, mismo. los camarines y la No, salida a después las tablas. sí, muchas veces esa ventaja de ser dueño del teatro, con él y con algunos amigos íbamos a jugar a escondidas al Claro. teatro, por ejemplo, y vivía el teatro, pero claro, íbamos nada más que a eso, A cuando eso, el teatro claro. estaba cerrado, Claro. no había nadie, y entonces íbamos a jugar. Digamos, le Exacto. quedó la linda sensación El del teatro. Chacarerían Sí, sí, vacío. sí, Exactamente. ¿Y para dónde lo ves que Y va? imagínate que le podía poner algunas luces, Claro. de acuerdo al sí, juego sí. que hacíamos, y los sonidos de escondernos, y Bueno, eso está ¿dónde estoy buenísimo. escondido? ¿Viste? Está buenísimo. Esos recuerdos. Hay lugares... ¿Y para dónde quedan. ves que va? No, le gusta mucho más la tecnología, la robótica, la matemática. Sí. Andás Va a una escuela andás técnica, a ver va después. por ese lado. Va por ese lado, bien. Digamos, todo lo que sea exponerse o subir arriba del escenario Claro. no es lo que elige por ahora. Te tiene que gustar eso también. A mí ¿no? la verdad que me encanta que Haga lo que que quiera. sepa qué le Claro. gusta, sí, Sí. porque a mí tener una vocación clara me ayudó muchísimo.
Y también hiciste un caminito, ¿no? De hormiga también, pero ¿cuál es el mayor peligro también en este momento ya de ser un actor talentoso, reconocido, querido, respetado? Está el miedo de decir, bueno, ¿qué es lo próximo? ¿Y si me repito? ¿Y si no gusto? ¿Sigue No, existiendo eso? El miedo es creerse todo eso. Yo he descubierto, no es algo que piense, sino que siento que es así. Uno, para tratar de hacer algo que esté bien, se tiene que sentir un principiante. En este trabajo el secreto es descubrir. Es como empezar de nuevo de cero todos los días, Si vos no ¿no? te podés sorprender a vos mismo, es muy difícil que puedas sorprender al otro. Claro. Cuando vos te la crees, vos vas al resultado, vas a lo que ya sabés que está bueno. Cuando Vas vos a lo haces seguro. algo, algo que sabés que está bueno, la gente ya lo conoce, ya lo vio. Porque por eso está bueno para vos, porque funcionó. Y si vuelvo a lo que funcionó, es difícil que digan, che, ¿de dónde sacó este espectáculo? Qué bárbaro, anda a verlo. Entonces como que hay que volver a tierra y arrancar de cero con el mismo terror de pifiarla, porque el teatro es eso y la actuación es esa, elegir un rol. Uno se puede equivocar el director, eso es así, ¿no? A veces grandes directores tienen malas películas y uno dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, es que este trabajo consiste en eso. Y por eso hay que amigarse con el fracaso incluso, ¿no? En esos momentos aprender del error y seguir, y también cuando toca el éxito, disfrutarlo, pero no creérsela tanto. Digo, vos me parece que resumís muy bien eso en cuanto a que sabés soñar en grande, pero con los pies en la tierra, manteniendo esa humildad y la autogestión permanente, ¿no? Eso que aplicás. Porque llegué al éxito porque no me vio venir el éxito, no me junó, no me conocía, claro. No es ni Darín ni Halcón, déjalo pasar. Claro. Un Halcón que además ha manifestado su admiración hacia tus obras y a todo lo que has hecho, ¿no? Ay, también. sí, es hermoso eso. Esas cosas son lindas, ¿no? De los colegas. Pero también porque, bueno, viví muchos más años más cerca del fracaso que del éxito, y eso también te amiga un poco con eso, ¿no? Sí, claro. Sí, te ayuda. Además el éxito tiene mil formas y además de los premios. En mi caso el éxito es hacer lo que me gusta y coincidir con la gente. Y además, éxito tiene Darín, tiene Franchella, éxito, ¿no? Adrián. No, bueno, vos también. A mí me va bien. Sí, pero es distinto porque tiene mucho menos peso. Claro. El éxito tiene otras cosas que son más complejas. Yo voy a la ferretería sin ningún problema. Va de la mano con la fama. Ando por el barrio, paseo el perro, no tengo ningún problema. Sí, es verdad eso. Genero relaciones con la gente, no me corre. No te vuelven loco, no es que vas a la esquina y se te acercan 1000 personas porque quieren una foto y demás. No. Es como que viviste, tenés como tu tranquilidad. He generado relaciones naturales con el otro y espero que siga siendo así porque eso es lo que me va cómodo a mí. Mauricio Dayu, fuerte aplauso. Gracias. Qué bueno, una charla hermosa, ¿eh? ¿La pasaste bien? Muy bien. Me quedó una duda, la última. Sí. ¿No volviste nunca más al pueblo en Italia? Sí, volví después porque ¿volviste? Tuve que volver. ¿Cómo no va a volver con todo lo que le pasó esa primera vez? Tuve que volver porque la casa esa eran los familiares de la familia de la mamá de mi mamá. Ajá. Cuando yo me fui, se pelearon los del norte, que eran los familiares de mi papá, del papá de mi mamá, claro, porque dijeron que me habían escondido para que no los conozca a ellos. Wow. Se armó el bolonqui típico italiano, de familia italiana. Entonces lo primero que hice en la segunda vez, me impidieron que fueran los que ya había ido derecho a conocer a los otros del lado de mi papá. Celosos, entonces recién ahí completó la fue historia como la del pelea círculo. norte y sur típica de Romeo y Julieta. Qué linda porque historia. en realidad no era en el norte, era el mismo pueblo, pero los de allá y de acá era como los ricos y los pobres, los de este lado. Maravilloso. Mucha suerte, éxitos, Merd, con Ojalá. El Equilibrista, el Amateur, que lo seguís haciendo y la verdad que cada vez la gente que va y lo disfruta, así que gracias por Muchas eso gracias, también, chicos. porque ir al Muchas teatro gracias. Un placer. es algo que hoy no encontramos ni en pantallas ni en otro lado. Ir al Es teatro no lo cambiamos por nada. Es Gracias por eso. Un gustazo. Mauricio Dayu pasó por Now 97.9. Somos Coworker, tanda cortita y